Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 124. La noticia del martillo en Camelot se extendió rápidamente más allá de la Ciudad Blanca y más allá de Albion. Y entre los primeros en enterarse estuvo Shiel, y nada menos que su director tuerto, Nick Fury. Había tenido una semana muy ocupada. Sinceramente, no había dormido más que unas pocas horas en toda la semana, y con las últimas noticias que llegaban, tampoco esperaba dormir. Los últimos días habían sido un torbellino de caos. Primero, el incidente en Harlem. La furia de un enorme monstruo verde, que luego se confirmó que era el Dr. Bruce Banner, había convertido la ciudad en una zona de guerra. Shield había pasado casi una semana limpiando las secuelas, curando a sus propios agentes y encubriendo el desastre lo mejor que pudieron. Ese dolor de cabeza en particular aún no había terminado. Sinceramente, algo así no debería haber sucedido. Banner era un elemento conocido, inestable pero controlado, un hombre que se mantenía alejado de los problemas y rara vez causaba mucho daño si lo dejaban solo. Una vez más, los militares habían atacado al oso desde dentro de la ciudad maldita. Los civiles habían quedado atrapados en el fuego cruzado, los edificios arrasados, las vidas destrozadas. Imbéciles, murmuró Fury para sí mismo, arrojando otro grueso expediente a la creciente pila de su escritorio. ¿Nunca se les había ocurrido conducirlo a una trampa fuera de su ciudad? Un lugar aislado, controlado, no en pleno centro de un gran centro de población. Era una consideración táctica básica, pero que parecía haber eludido por completo a los altos mandos. A veces le costaba comprender cómo algunas personas habían conseguido sus rangos careciendo incluso de la habilidad más básica que alguien en su posición debería tener. Pero luego recordó cómo consiguieron su rango. Robando los logros de quienes realmente lo merecían y asegurándose después de que esas personas nunca llegaran lo suficientemente alto como para desafiarlos. Era una verdad brutal y en esos momentos le estaba dando dolor de cabeza. Banner se había vuelto loco, y en un mundo tan volátil como este, todos volvían a llorar por una nueva arma, armas más fuertes, y ese maldito Stark estaba una vez más en el centro de atención. A Fury se le tensó la mandíbula al pensar en el playboy multimillonario. Tony Stark. Un genio, sin duda. El hombre prácticamente había reinventado la guerra moderna de la noche a la mañana, convirtiendo servoarmaduras toscas y poco fiables en máquinas elegantes y de vanguardia. Pero también era imprudente, impredecible y propenso a la autodestrucción. El tipo de hombre que quemaría su propia casa solo para demostrar que no la necesitaba. También estaba trabajando junto con personas mejoradas desconocidas, ocultándolas, ayudándolas y sin ofrecer ninguna explicación en absoluto. Fue increíblemente imprudente. Convirtió una audiencia del Senado en una broma, humilló a Justin Hammer y se ganó muchos más enemigos en la política. Todo sin ninguna preocupación. Estaba trabajando en proyectos secretos, ignorando cada llamado para ayudar con el mundo cambiante y la situación de Albion, desperdiciando dinero en sus nuevos reactores. Oh, Fury sabía bien lo asombrosos que eran, una cantidad tan grande de poder generado por una cosa tan pequeña, podría cambiar el mundo para siempre pero el elemento paladio era raro y caro. Simplemente no sería adecuado para reemplazar a gran escala la producción de energía convencional. Estaba bien que el hombre quisiera cambiar su legado o lo que sea, pero no podía hacerlo después de darle esos malditos trajes. Aún así, creía que sabía la razón de su comportamiento cada vez más errático. Sospechaba que el núcleo de paladio que mantenía latiendo el corazón de Stark lo estaba envenenando, y tenía la sensación de que Stark también lo sabía, pero el genio arrogante era demasiado orgulloso para admitirlo. Entonces, ¿por qué preocuparse por el Senado? ¿Por qué preocuparse por Amer? A un moribundo no le importaba nada. Pero quizá no se habían perdido las cosas. Tendría que vigilarlo, esperar a que se acercara lo suficiente a la muerte como para saborearla, a que se desesperara, y entonces podría ofrecerle ayuda. Algunas de las cosas viejas de Howard. Si Stark pudiera usar esa desesperación para superar el cuello de botella, resolvería su problema y le debería una gran suma a Fury. Fue arriesgado, pero el potencial de recompensa era enorme. Valió la pena. Aún así, Tony Stark no era la única fuente de estrés en la mente de Fury. El mundo cambiaba más rápido que nunca, con superhumanos, dioses y leyendas vivientes que salían del mito y se adentraban en la cruda luz de la era moderna. Y con todo ese caos llegó una sensación de pavor creciente, la sensación de que algo más grande estaba en el horizonte, algo que incluso sus mejores agentes podrían no ser capaces de manejar. Pero no todo fue malo.
En medio del caos, había surgido una pequeña chispa de esperanza. Echó un vistazo al grueso expediente sellado que se encontraba en la esquina de su escritorio, marcado con un nombre simple pero profundamente significativo. Proyecto Renacimiento. El hombre que habían rescatado del hielo. El soldado que había permanecido congelado durante más de 70 años, una reliquia de una época pasada, un símbolo de coraje y fuerza. Steve Rogers. Fury se recostó en su silla, levantando una mano enguantada para frotarse el puente de la nariz. Eso, al menos, había salido bien. Contra todo pronóstico, contra las gélidas profundidades del Ártico y el paso de las décadas, lo habían encontrado. Y no solo su cuerpo, sino el hombre mismo. Capitán América. Una leyenda viviente. El hombre que una vez se enfrentó a lo peor que el mundo podía ofrecer, que unió a los hombres a su lado con tan solo un escudo y un espíritu feroz e inquebrantable. Un símbolo de esperanza, de heroísmo, de todo lo que Fury estaba intentando construir. Los médicos dijeron que estaba vivo, en perfectas condiciones, su cuerpo preservado por el mismo suero que lo había convertido en un supersoldado en primer lugar. Le habían hecho todas las pruebas imaginables, lo habían pinchado y estimulado con toda la tecnología médica que tenían, y los resultados fueron unánimes. Estaba vivo, sano y tan fuerte como en 1945. Y lo más importante, había una gran probabilidad de que despertara y se recuperara por completo. Y era justo el tipo de hombre que el mundo necesitaba. Es una leyenda viviente que no es de Camelot, algo para recordarle al resto del mundo nuestras leyendas, lo que habían hecho y las guerras que habían librado. Sin mencionar que el suministro constante de su sangre que habían podido cosechar una vez más dio esperanza para un nuevo programa de supersoldados. Después de todo, los soldados normales no eran rival para los caballeros de Camelot, ni para otras amenazas como los mutantes, o los magos, o lo que fuera que hubiera ahí fuera. Para combatir esas amenazas, necesitaban algo más, y si sus mejores agentes podían mejorar, entonces esa sería precisamente la ventaja que necesitaba. Fury sintió una pequeña y sombría sonrisa tirando de la comisura de su boca. A pesar de todo el caos, a pesar de todos los desastres, a pesar de toda la locura de un mundo al borde de algo verdaderamente sin precedentes, él tenía una buena noticia sólida e inquebrantable. Pero entonces, como si el universo no pudiera permitirle ni siquiera un momento de optimismo genuino, recibió más malas noticias, y una vez más, Albion fue la causa, o al menos el centro de ella. Había habido una tormenta inesperada, que naturalmente les llamó la atención. Así que estuvieron atentos, y al principio, nada parecía haber sucedido, hasta que al día siguiente apareció un misterioso martillo a los pies de la estatua del rey Arturo. Camelot era una ciudad abierta, así que obtener información era fácil. En cuestión de minutos, una docena de personas transmitían en vivo la situación con el martillo. El mundo entero observaba junto con Shield, miles de ojos pegados a sus pantallas, presenciando el nacimiento de lo que solo podría describirse como una leyenda en tiempo real. Los caballeros de la mesa redonda no tardaron mucho en llegar, sus imponentes figuras y sus armaduras pulidas cortaban figuras imponentes mientras caminaban hacia la plaza, separando a la multitud como la proa de un barco cortando las olas. Entonces, apareció la propia reina, abriéndose paso entre la multitud dispersa con una presencia imposible de ignorar. El aura de autoridad, de mando, que impregnaba cada uno de sus movimientos era inconfundible. Arturia Pendragon. Rey de Camelot. El rey retornado. Shield había logrado capturar cada palabra que pronunciaba. Su voz se transmitía con una claridad que desafiaba la distancia, la multitud, el caos. Había hablado de valía, de poder, de un arma forjada en el corazón de una estrella moribunda y sujeta por la voluntad de un dios. Y ella había declarado, en términos inequívocos, que quien pudiera levantar el martillo obtendría el poder de Thor. Fury se pellizcó el puente de la nariz, reprimiendo un gemido. Divinidad. Acababa de mostrar la divinidad ante un mundo que ya se tambaleaba al borde del caos. Era como encender una cerilla en una habitación llena de gasolina. Y lo peor, no era el poder de cualquier dios. Era el poder de Thor, un ser de otro reino, de esos que deberían haber quedado en los mitos y leyendas. Pero si Arturia era real, si Camelot era real, si los caballeros eran reales, ¿por qué no Thor? ¿Por qué no Odín? ¿Por qué no todo el panteón de dioses nórdicos, regresando al mundo moderno con fuego y truenos a sus pies? Este fue un pensamiento aterrador. El martillo llevaba horas allí, y en ese tiempo, cientos de personas habían intentado reclamarlo, todas fracasando, yéndose con las manos vacías y humilladas. Pero solo hacía falta una. Una persona.
Un alma afortunada, digna, o quizás simplemente lo suficientemente loca como para agarrar el mango y arrancarlo, y el mundo tendría un nuevo dios con el que enfrentarse. Y los dioses eran peligrosos. Los dioses eran impredecibles. Los dioses no se regían por las reglas humanas. Respiró profundamente mientras su mente repasaba las posibilidades, las amenazas potenciales, los peligros invisibles. Divinidad. El poder de sacudir los cielos, de quebrantar el mundo, de arrasar ejércitos enteros de un solo golpe. Y estaba allí, en el corazón de Albión, a la sombra del trono del rey retornado. Por un momento, consideró sus opciones. ¿Podría enviar a alguien a intentarlo? ¿Quizás a uno de sus propios agentes? ¿Alguien leal, disciplinado, capaz de manejar semejante poder? Bueno, dudaba que fuera el único, y mejor él que los demás, pero aún tenía que prepararse para lo peor, que alguien malvado pusiera sus manos en ello. Aunque y tal vez, miró la foto del Capitán América y podría ser digno. No sabía lo que significaba ser digno, pero creía que si alguien podía hacerlo, ese sería él. Los fríos salones de Asgard siempre se habían sentido como el hogar de Loki. Las agujas doradas, el cielo infinito, los vastos salones que resonaban con el choque del acero y la risa de los guerreros. Era un reino de poder, de gloria, un reino donde incluso las sombras proyectadas por el trono brillaban con luz divina. Pero ahora, estos pasillos, antes familiares, se sentían extraños. Mientras recorría los pasillos, no pudo evitar notar la mirada de los guardias al pasar junto a ellos. Al enterarse de la verdad de lo que era, no pudo evitar preguntarse: ¿alguien más lo sabía? No pudo evitar cuestionarlo todo. ¿Acaso las miradas que recibía se debían a que ahora era el regente gobernante de Asgard? ¿O a su nacimiento? No podía evitar odiarlo, odiar la verdad de ser un Jotun. Podría ser el gobernante de Asgard, pero la sangre en sus venas le impedía convertirse en rey. Se detuvo en el borde del Bifrost, el gran puente brillante se extendía ante él, su superficie resplandecía con la luz de 1.000.000 de estrellas. Había descubierto lo que tenía que hacer. Tenía que asegurarse de que Thor no regresara y luego demostrar que tenía el corazón de un asgardiano. Tenía que cortar cualquier posible conexión con Jotunheim, demostrar su valía a Odín y a todo Asgard, y sabía exactamente cómo hacerlo. Finalmente, Loki forzó una sonrisa, una curva fina y afilada de sus labios que parecía más una espada que una expresión. Heimdall, dijo con voz suave y controlada, ocultando la agitación subyacente. Me iré de Asgard por un tiempo. Confío en que no te interpondrás en mi camino. Los ojos dorados del guardián se entrecerraron, apretando con más fuerza la empuñadura de su enorme espada. Es mi deber velar por todos los reinos, dijo con un gruñido bajo y retumbante. Ver lo que otros no pueden, saber lo que otros ocultarían. No puedes ocultarme tus intenciones, Loki. La sonrisa de Loki se ensanchó, sus dedos se cerraron en puños a los costados. Entonces ya sabes por qué debo irme. Heimdall permaneció en silencio, su mirada nunca vaciló, sus ojos dorados no parpadearon. Loki dio un paso lento hacia adelante. El eco de sus botas resonó en el puente cristalino. Soy el rey en funciones, así que abre el camino a Midgard. Por un momento, los dos se quedaron allí, enfrascados en una silenciosa batalla de voluntades, el aire entre ellos crepitaba por la tensión. Finalmente, el agarre de Heimdall se aflojó, sus ojos se apartaron de Loki y sus hombros se relajaron una fracción. Muy bien, dijo, con una voz profunda y resignada. Como órdenes. Luego colocó su espada en la ranura, y el puente se abrió al instante, conectando con Midgard, donde estaba Thor. Nota del autor. Bien, entonces echamos un vistazo a Fury y hacemos un resumen de lo que está sucediendo sin todos los demás. Luego tenemos a Loki, tendremos que estar con él durante algunos capítulos, terminé de escribir lo último sobre él hoy, así que esperen unos días de Loki y luego ver algunas caras más familiares. Aún estamos un poco lejos de las aventuras de Arturía, sobre todo porque no hay muchas cosas que merezcan su atención ahora mismo. Después de todo, es fuerte. Pero con Asgard entrando en funcionamiento y otros poderes habiendo tenido tiempo para planificar y reunirse, no pasará mucho tiempo antes de que la gente se levante para desafiarla. Capítulo 125. Loki apareció en un plano cubierto de hierba, con una ciudad blanca brillante en la distancia. Le sorprendió verlo, ya que parecía mucho más allá de lo que esperaba de una ciudad mortal. Aunque no le había prestado mucha atención a Midgard, había estado allí varias veces en secreto a lo largo de los años. Y esto no se parecía en nada a aquellas ciudades que había visto la última vez que estuvo allí. De hecho, esta ciudad parecía casi divina, nada que perteneciera a este sucio reino mortal.
Por un momento, casi sospechó que Heimdall lo había enviado a otro lugar completamente diferente, pero no, podía ver una ciudad claramente humana justo al lado de los grandes muros blancos, por lo que tenía que estar en el lugar correcto. No estaba seguro de lo que estaba pasando, pero rápidamente ignoró todo lo que estaba mal y se dispuso a encontrar a Thor. Algo que no debería suponer un gran desafío, ya que con su magia encontrar a ese tonto nunca fue difícil. O al menos no debería haberlo sido. El plan era simple. Entrar a la ciudad, usar un poco de magia para descubrir dónde estaba Thor y luego asegurarse de que no intentara regresar a Asgard, tal vez incluso recoger a Mjolnir mientras lo hacía. Sí, sería genial que regresara a Asgard, proclamando que había invitado a Thor, solo para que éste lo rechazara y le entregara el Mjolnir, como un traspaso de la antorcha. Sin duda, fortalecería su reputación. Con planes en marcha y muy animado, se dirigió rápidamente a la ciudad, y cuanto más se acercaba, más sorprendido estaba. Podía sentir claramente una especie de magia que emanaba de ella. Y algo poderoso, además, algo que no esperaba ver en Midgard. Se sentía ahí mal. Ninguna ciudad mortal debería sentirse así. Había visto magia antes, claro. La había estudiado, dominado, usado para doblegar la realidad a su voluntad. Pero esto se sentía diferente. Esto se sentía antiguo. Primitivo. Sin embargo, apartó esos pensamientos al llegar a las puertas. Dos imponentes guardias, con armadura de plata pulida y yelmos con forma de cabezas de grandes bestias rugientes, cruzaron sus alabardas mientras se acercaba. El sonido del metal chocando contra el metal resonaba como el tañido de una gran campana. Alto, dijo uno de ellos, con voz grave y resonante en su casco. Di tu nombre y propósito. Loki hizo una pausa, su cuerpo se congeló y su mente se consumió con un solo pensamiento, ¿y qué? Estaba usando su magia de ilusión para ocultarse, completamente invisible, de los mortales y de los dioses. Así que el hecho de que lo vieran y lo bloquearan lo dejó completamente en shock. Entrecerró los ojos, y un destello de fastidio cruzó su rostro, por lo demás sereno. No lo habían visto así en siglos, desde que empezó a incursionar en el arte del engaño. Con un pequeño e irritado movimiento de dedos, dejó caer la ilusión. Su alta y majestuosa figura apareció ante sus ojos. Su túnica verde oscuro y dorada ondeaba a su alrededor como las alas de un ave rapaz, y su yelmo con cuernos relucía a la luz del sol. ¿Tienes idea de con quién estás hablando? Dijo con un tono destilando desdén. Soy Loki, príncipe de Asgard, legítimo heredero al trono y rey interino de los 9 reinos. Los guardias permanecieron impasibles, con las alabardas aún cruzadas, y sus armaduras bloqueando las enormes puertas tras ellos. No mostraron ninguna señal de estar impresionados. Sus yelmos vacíos e inexpresivos reflejaban su imagen. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no eran personas reales, sino seres mágicos, golems o algo así. Lo que significaba que sus sentidos no eran normales, tal vez incluso conectados con la magia de la ciudad. Fue sumamente fascinante y, una vez más, se preguntó acerca de esta extraña ciudad. Aún así, una gran multitud se formó rápidamente a su alrededor. Después de todo, innumerables mortales entraban y salían de la ciudad constantemente, y ahora los guardias detuvieron a alguien de aspecto especial, que hizo que todos esos curiosos se detuvieran a mirar. Loki, que nunca rehuía al público, se irguió, sus ojos esmeraldas brillando con fría diversión mientras observaba a los mortales que lo rodeaban. Parecían tan pequeños, tan frágiles, sus vidas breves y comunes. Con qué facilidad se reunían, como ovejas, atraídos al primer indicio de conflicto. Consideró simplemente empujar a los dos constructos blindados, pero algo en ellos lo hizo dudar. No eran guardias normales. Eso estaba claro. Podía sentir el zumbido de la magia que emanaba de ellos, un pulso constante y antiguo que resonaba con la ciudad misma. No, este lugar no era normal. Podía percibirlo ahora, la densidad del aire, el zumbido distante, casi inaudible, de poder que latía a través de las mismas piedras de la muralla. Esta no era una simple ciudad humana. Era algo más antiguo, algo poderoso, algo significativo. Forzó una sonrisa en sus labios, una curva perezosa y condescendiente de la boca que había perfeccionado durante siglos. Soy Loki, hijo de Odín, regente en funciones de Asgard y, como tal, gobernante de los 9 reinos, que incluye Midgard. Soy su rey, así que exijo que me dejen pasar. Habló con la arrogancia de un príncipe consentido, pero sus palabras provocaron una gran reacción entre la multitud. Justo ayer, habían oído hablar del Mjolnir y del poder divino que otorgaba a quien lo cogiera, y ahora aparecía Loki. ¿Un dios?
Los murmullos de la multitud se intensificaron, el zumbido bajo y nervioso de decenas de voces se fundió en una sola onda sonora. Las cabezas se giraron, los ojos se abrieron de par en par, y no pocos retrocedieron con cautela, pues su instinto les advertía que mantuvieran una distancia prudencial de aquella extraña figura acorazada. ¿Un dios?, susurró alguien, con la voz temblorosa, entre asombro y miedo. ¿Otro? ¿Ha venido por el martillo?, murmuró otro, agarrando el brazo de su amigo. ¿Es uno de ellos? Loki, captando fragmentos de sus frenéticos susurros, sintió que sus labios se curvaban en una sonrisa complácida y satisfecha. Sí, que susurraran. Que temieran. Que se maravillaran de su presencia. Era propio de alguien tan poderoso como él. Pero los guardias permanecieron impasibles, con sus alabardas aún cruzadas y sus yelmos sin rostro reflejando su burla. Apártense, constructos, ordenó con voz aguda y despreocupada. No tengo tiempo para sus teatralidades. Soy Loki y no espero. Saludamos al señor regente y le damos la bienvenida a Camelot, la ciudad de nuestro noble rey Arturia Pendragon. Una voz nítida se escuchó cuando los caballeros de la fuerza se hicieron a un lado. Soy Sir Bedivere, un humilde caballero al servicio de mi rey, y los invito a conocer al gobernante de Albion. Los ojos de Loki se entrecerraron levemente. Arturia Pendragon. ¿Albion? Esos nombres no le decían nada, pero el tono humilde y el respeto que le demostraban le agradaban. Y, sinceramente, esta ciudad le intrigaba bastante, así que pensó que sería importante averiguar más. Muy bien, caballero, guíanos, dijo Loki levantando la cabeza mientras entraba en la Ciudad Blanca. Los guardias, si es que se les podía llamar así, se apartaron con un sincronizado golpe metálico, sus alabardas volvieron a la posición vertical de reposo, sus yelmos sin rostro volvieron a apuntar hacia adelante. No respondieron, simplemente reanudaron su vigilancia silenciosa e inmóvil sobre la puerta. Loki se enderezó, ajustándose el cuello de su túnica blindada al pasar entre ellos. La multitud a su alrededor se apartó como una ola, con sus miradas temerosas clavadas en él mientras entraba en la ciudad. No se molestó en ocultar la sonrisa burlona que le tiraba de los labios. Su paso era seguro y pausado. Lo primero que le impactó al entrar en la ciudad fue su magnitud. Los muros blancos insinuaban grandeza, pero el interior desafiaba incluso sus expectativas. Amplias calles de piedra pulida se extendían ante él, flanqueadas por altos y elegantes edificios de mármol y piedra, con intrincados grabados en sus paredes. Banderas de ricos tonos azules y dorados ondeaban en la brisa, adornadas con sellos y crestas que no reconoció. Innumerables mortales se movían por allí, pero, a pesar de lo que esperaba, había un propósito en ellos, un extraño orden en todo. Y el lugar estaba limpio, tan limpio que apenas podía creer que estuviera en Midgard. Incluso el aire era limpio y fresco, recordándole a Vanaheim. Aunque carecía de los majestuosos bosques, los exuberantes paisajes y el canto de los pájaros por doquier, aún conservaba esa pureza. Una vez más le resultó difícil creer que esto era Midgard, pero los mortales lo delataron, esto era Midgard y lo que significaba que esta ciudad era así de especial y quería saber todos los secretos de esta ciudad. Loki se permitió un pequeño asentimiento de aprobación. Quienquiera que gobernara este lugar, comprendía claramente el valor del orden y el control, del poder cuidadosamente medido y ejercido con propósito. Eso, al menos, era algo que podía respetar. A medida que se adentraban en la ciudad, Sir Bedivere se mantenía un paso por delante, con su pulida armadura reluciendo bajo el sol de la tarde. Loki aprovechó la oportunidad para estudiar a su guía con más atención. Él era especial, era fuerte, podía sentirlo, no era algo concreto, no, era solo un sentimiento, como un instinto, algo que había perfeccionado a lo largo de su larga vida. Sin embargo, por sorprendente que parezca, a pesar de ser mucho más poderoso que la gente que lo rodeaba, parecía amable con ellos, humilde ante ellos y realmente curioso. Finalmente, llegaron a una gran plaza, dominada por una imponente estatua blanca de un joven rey, con una mano levantada en alto como en eterno desafío y la otra apoyada en la empuñadura de una gran espada brillante. En la base de la estatua, la multitud se reunió alrededor de una forma familiar. Mjolnir, todavía encaramado sobre su pedestal de piedra, inmóvil e intocado a pesar de las docenas de mortales que todavía luchaban y se esforzaban contra su peso inamovible. Loki hizo una pausa, entrecerrando los ojos al contemplar la escena. Era una visión increíble. Mortales tratando a Mjolnir como un juguete. Sin embargo, también había algo ligeramente satisfactorio en ello. El poderoso martillo de Thor, ahora poco más que una atracción turística.
Sir Bedivere también hizo una pausa, inclinando ligeramente la cabeza como si él también hubiera notado el tenso silencio que cayó sobre la plaza ante su aproximación. El rey permitió que cualquiera que quisiera intentara hacerlo, aunque dudo que alguien pueda moverlo. Al parecer, el encantamiento es bastante poderoso, explicó Sir Bedivere antes de continuar guiando a Loki hacia el gran castillo en el corazón de la ciudad. Loki echó una mirada fugaz a Mjolnir mientras cruzaban la bulliciosa plaza, dándole vueltas a las implicaciones. Claramente, este misterioso rey sabía más de lo que esperaba. Ansiaba verlo. El castillo era tan impresionante como cabría esperar de una ciudad como aquella. Era grande, reluciente e impresionante en todos los sentidos. Altas torres, murallas impecables y estandartes ondeando en lo alto. Había grandes tallas, pinturas y alfombras extraordinarias en las paredes por todas partes. No era tan inferior a los mismísimos salones dorados del valor. Algo que nunca había esperado ver en el reino mortal. Finalmente, se acercaron al corazón del castillo y entraron en un gran salón. Enormes vidrieras dejaban entrar la luz, mientras que las propias vidrieras representaban grandes batallas de antaño. Una en particular parecía mostrar a un caballero matando a un gran dragón. Otro elemento llamativo de la sala era una gran mesa redonda, pero su mirada se vio atraída por las imponentes puertas al otro lado. Eran obras de arte dignas del mismísimo Asgard. El oro y la plata estaban cuidadosamente moldeados y tallados en una grandiosa historia de leyendas. Dos caballeros más estaban de pie a cada lado de la entrada, sus armaduras de una plata más profunda y rica que la de los guardias de la puerta, sus yelmos tenían forma de cabezas de feroces bestias aladas. No se inmutaron ni se movieron cuando Bedivere se acercó, pero a medida que él se acercaba, las grandes puertas se abrieron lenta y silenciosamente, revelando la sala del trono que se encontraba más allá. Entró, sus botas resonaron fuertemente contra el piso de mármol pulido y sus ojos inmediatamente se dirigieron a la figura sentada en el otro extremo de la habitación. Arturia Pendragon, el llamado rey de Albion. Estaba sentada en un trono de piedra blanca pulida, elevado sobre una plataforma de mármol intrincadamente tallado. El trono en sí era una obra maestra. Sin embargo, sus ojos no podían apartar la mirada del rey. Era más hermosa que cualquier otra persona que hubiera visto jamás, e irradiaba un poder inmenso. Este no era un simple rey mortal. Esta mujer era una diosa. Hermosa, murmuró inconscientemente. Nota del autor. Y Loki está aquí. Personalmente, creo que, si bien es fácil odiar a Loki, siendo un verdadero idiota de veces, su posición en este momento es la de Señor de los Nueve Reinos y, por lo tanto, alguien consciente del poder de Odín, le daría a esa posición el respeto que merece, incluso si Loki es actualmente quien la ocupa. Los caballeros se basan en el honor, y si bien Arturia es de hecho un espíritu divino, no es arrogante. Respeta a los demás, si se lo ganan, o, como en el caso de Loki, se sienta en una posición digna de respeto, son simplemente modales divinos. Pero en serio, seguro que esto no es lo que creo, ¿verdad? Seguramente Loki no podría enamorarse, ¿verdad? Pero bueno, estoy seguro que el próximo capítulo traerá respuestas. Capítulo 126. Tenía que admitirlo, no me esperaba eso de Loki. ¿Llamarme hermosa? Bueno, no se equivocaba, pero nunca lo vi como alguien que dijera esas cosas, juraría que se amaba a sí mismo. Aunque quizás esa fuera una versión futura, o una variante. El tema del multiverso y la línea de tiempo hizo que las cosas fueran confusas. Decidí ignorar su pequeño comentario y seguir con el guión que había preparado. Saludos, Lord Loki, príncipe de Asgard, Lord regente de los Nueve Reinos. Soy Arturia Pendragon, rey de Albion, señor de las tormentas, rey león blanco y diosa Rongominiad, y les doy la bienvenida a mi hogar. Dejé que mi voz resonara, llenando el vasto salón con todo el peso de mi presencia. No iba a permitir que me confundiera con una simple mortal. Necesitaba que me viera como alguien digno, alguien a su altura. Los labios de Loki se crisparon, sus ojos esmeraldas se entrecerraron levemente, un leve atisbo de ceño fruncido arrugó sus rasgos perfectos y arrogantes. Claramente, no esperaba mi respuesta, y eso me dio una pequeña y mezquina satisfacción. Inclinó la cabeza, apenas un poco, su largo cabello oscuro rozando el metal pulido de sus cuernos curvos. Admito que no esperaba encontrarme con una diosa haciendo de rey en Midgard, pero aún así es un placer conocer a un dios como él. No tenía ninguna duda de que su mente estaba trabajando horas extras, tratando de entender la situación, así que tuve que evitar que pensara en ello con calma. Me levanté de mi trono.
Me temo que no tengo asientos adicionales aquí, y no es apropiado entretener a alguien de tu posición desde mi trono mientras estás de pie, así que ven y sígueme a una sala de estar, dije, haciendo que lo escoltaran rápidamente conmigo sin darle tiempo a pensar. Lo guié por una serie de grandes pasillos, cada uno tan meticulosamente elaborado y mantenido como la propia sala del trono. Los pulidos suelos de mármol reflejaban la luz parpadeante de las antorchas como plata líquida. Las paredes estaban cubiertas de antiguos tapices y murales pintados, cada uno un fragmento de mi leyenda, un trozo de mi larga y sangrienta historia. Miré a Loki de reojo, captando un cambio leve, casi imperceptible, en su expresión al observar las escenas a su alrededor. Me di cuenta de que las estaba estudiando, intentando reconstruir la historia de este extraño y poderoso gobernante que había aparecido tan repentinamente en Midgard. Bien. Déjalo que se pregunte. Finalmente, llegamos a una habitación más pequeña e íntima. Las pesadas puertas de madera se abrieron para revelar una sala de estar amueblada con gusto. Un fuego crepitaba en la gran chimenea de piedra, proyectando sombras parpadeantes sobre las sillas ricamente tapizadas y las mesas bajas y pulidas. Le hice un gesto a Loki para que tomara asiento, y elegí la silla de respaldo alto más cercana al fuego. Fue un sutil gesto de poder, colocándome como la que tenía el control, la que tenía el calor del fuego a mis espaldas, la que sostenía la luz mientras él permanecía en las sombras. Loki, para su crédito, pareció reconocer el gesto por lo que era, sus labios se torcieron en una leve sonrisa cómplice mientras se acomodaba en la silla frente a mí, sus largos y gráciles dedos se entrelazaron en su regazo. Por un momento, ninguno de los dos habló. El crepitar de la chimenea era el único sonido en la habitación, cuyas llamas proyectaban largas sombras danzantes sobre el suelo de piedra pulida. Finalmente rompí el silencio, reclinándome en mi silla, mis dedos descansando ligeramente sobre los apoyabrazos mientras me encontraba con su mirada aguda y esmeralda. Entonces, dije con un tono tranquilo, casi conversacional, como si simplemente estuviéramos hablando del tiempo o de los últimos chismes de la corte, ¿qué trae al rey interino de Asgard a mi ciudad? La sonrisa de Loki se ensanchó y sus ojos brillaron con la diversión fría y depredadora de un zorro que acaba de captar el olor de un conejo particularmente interesante. Oh, simplemente estaba aquí, para visitar a mi querido hermano, de quien sospecho que sabes muy bien que se encuentra en tu ciudad, y una vez aquí, no pude evitar saludar al gobernante de Midgard, respondió con voz suave y tono ligero, pero pude ver la mente aguda y calculadora detrás de esos ojos verdes, trabajando rápidamente para descifrarme. No me atrevo a llamarme gobernante de Midgard. Solo gobierno mi reino de Albion, y solo hablo en nombre de él. Y, de hecho, estoy al tanto del exilio de tu hermano Thor. Puede quedarse aquí como invitado, a menos que desees que regrese. Eso también está permitido. Los ojos de Loki se entrecerraron levemente, y un leve destello de sorpresa cruzó sus rasgos afilados ante mi mención casual del exilio de Thor. Claramente, no esperaba que supiera tanto. Bien. Déjalo que se pregunte. Se reclinó en su silla, con un dedo largo y delgado golpeando ociosamente el apoyabrazos y su mente claramente acelerada mientras consideraba su respuesta. Ah, dijo al fin, con un tono ligero, casi juguetón, aunque percibí un tono cortante en sus palabras. Así que estás al tanto del aprieto de mi hermano. Supongo que sería demasiado esperar que una diosa ignorara estos asuntos. Sonreí, permitiendo que una leve pizca de diversión rozara mis labios, reclinándome en mi silla. Por supuesto, respondí con suavidad. Pobre gobernante sería aquel que no supiera del huésped divino que reside entre sus muros. Se rió entre dientes, un sonido bajo y gutural, sus ojos brillando con una mezcla de diversión genuina e irritación cuidadosamente disimulada. En efecto. Aunque debo decir que es bastante sorprendente encontrar a Thor aquí precisamente. Pensé que habría encontrado un lugar más adecuado a sus gustos. Arqueé una ceja, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros por un momento, el crepitar del fuego era el único sonido en la habitación. Quizás, dije al fin, con tono sereno y mesurado. Pero entonces, quizás este lugar sea el más adecuado para sus gustos. ¿En qué otro lugar del reino mortal puede estar a salvo un dios mortal? Sé que Odín desea que yo garantice la vida de su hijo. Ese es su amor por él, y te aseguro, príncipe Loki, que tu hermano está a salvo aquí. Le dije a Loki que no debía pensar en matar a Thor bajo mi supervisión. Creo que ni siquiera se le había pasado por la cabeza. Solo quería mantenerlo alejado de Asgard, y que yo podía ayudarlo. Ah, qué reconfortante, dijo con tono ligero pero mirada penetrante. Es bueno saber que mi querido hermano está en tan buenas manos. Estoy seguro de que mi padre agradecería mucho su hospitalidad.
Ambos nos detuvimos por un momento. En Albion nos tomamos muy en serio la hospitalidad, respondí con suavidad, con un tono tranquilo y despreocupado. Te ofrezco una hospitalidad como la tuya, príncipe Loki. Aunque a tu hermano se le permitirá llevar una vida normal, tú disfrutarás de una bienvenida real, con todo lo que ello conlleva. Puedes alojarte en mi castillo. Todo Camelot está abierto para ti. Por un instante, la expresión aguda y calculadora de Loki se suavizó. Sus ojos brillaron con algo que casi parecía genuina apreciación. Pude ver el sutil cambio en su postura, la forma en que sus hombros se relajaron un poco, la forma en que su barbilla se elevó un poco más, como si el peso de sus muchas inseguridades se hubiera aliviado momentáneamente. Entonces aceptaré su hospitalidad, rey Arturía, dijo, con voz más suave, sin su tono áspero y defensivo. Ha pasado tiempo desde la última vez que me dieron una bienvenida como es debido, y me siento intrigado por su reino. Me permití una pequeña y sincera sonrisa, inclinando la cabeza en señal de reconocimiento. Me alegra oírlo. Albion es un lugar de honor y tradición, y es mi deber extender esa cortesía a quienes ostentan un alto cargo, especialmente a quienes se erige como gobernantes. La mirada de Loki se posó en los tapices que cubrían las paredes, deteniéndose en uno que representaba una imponente batalla, con el rey león blanco en el centro, su espada en alto contra un enemigo monstruoso. Casi podía ver cómo giraba su mente, el lento y metódico proceso mediante el cual analizaba y sopesaba cada palabra, cada gesto, cada símbolo a su alrededor. Tu reino es impresionante, admitió, con un tono de respeto reticente. No esperaba encontrar un lugar así en Midgard. Tiene cierta majestuosidad, una sensación de orden y propósito poco común en este reino caótico. No pude evitar sentir cierto orgullo ante sus palabras, aunque mantuve la calma y la serenidad. Es un gran elogio viniendo del príncipe de Asgard. Te lo agradezco. Inclinó la cabeza en un gesto leve, casi elegante, y sus labios se curvaron en una leve y genuina sonrisa. Es bien merecido, te lo aseguro. He recorrido los pasillos de muchos grandes palacios, he visto las maravillas de reinos más allá de la comprensión mortal, y aún así, su mirada se dirigió a la gran chimenea de piedra, cuyas llamas danzaban y crepitaban en su interior. Este lugar tiene cierta atemporalidad. Un sentido de propósito que pocos pueden igualar. Una leve sonrisa de satisfacción se dibujó en mis labios, reclinándome en la silla mientras lo observaba con calma y mesura. Me alegra saber que Camelot fue construido por las hadas, y aunque dudo que puedan igualar a los enanos de Nidavellir, sigo estando orgulloso de mi hogar. Seguimos intercambiando palabras amables un rato, en su mayoría palabras vacías de elogio y respeto. Me hizo recordar mi época como rey de Britania. Reunirme con otros señores y reyes, tener que soportar horas de este intercambio. Siempre lo odié, pero Merlín no me dejaba saltármelo, creo que disfrutaba viéndome sufrir. Finalmente, la conversación empezó a decaer, el flujo de cumplidos y palabras cuidadosamente elegidas disminuyó a medida que la tensión inicial entre nosotros se aliviaba. Loki se había relajado visiblemente. Su anterior cautela y arrogancia cautelosa dieron paso a una curiosidad más genuina, aunque aún calculadora. Pude ver el cambio sutil en su postura, la forma en que se reclinaba en su silla, sus largos dedos golpeando ligeramente contra los pulidos apoyabrazos. Aún así, sabía que él no había olvidado su verdadero propósito aquí, y yo tampoco. Con un movimiento grácil, casi teatral, Loki se levantó de su silla. Su larga capa oscura ondeaba tras él como la sombra de una nube de tormenta. Inclinó ligeramente la cabeza, y sus penetrantes ojos esmeralda se encontraron con los míos con un destello de algo que casi parecía cálido. Aunque agradezco enormemente su hospitalidad, rey Arturo, me veo obligado a buscar a mi hermano, dijo con un tono ligero, casi coloquial, como si hablara del tiempo. Son asuntos familiares, ¿comprende? No quiero que se sienta abandonado en este reino extraño y desconocido. Asentí levemente, con aire de complicidad, con la postura aún relajada y una expresión cuidadosamente neutral. Por supuesto. Ni se me ocurriría separarte de tu familia. Por favor, siéntete libre de explorar mi ciudad como desees. Albion está abierta para ti, príncipe Loki. Inclinó la cabeza un poco más, sus labios se curvaron en una leve y enigmática sonrisa. Es usted muy amable, mi señora. No olvidaré esta amabilidad. Todo había ido bien. Me preocupaba un poco que fuera menos razonable, más como su yo vengador medio loco. Se hacía llamar Dios a diestro y siniestro, actuando con excesiva superioridad. Pero parecía que aún no lo habían llevado a ese punto. Posibilitarme sentarme y hablar con él y no estuvo mal que ya sabía cómo manejarlo. Pero esos ojos y no pude evitar preocuparme. Capítulo 127.
Loki dejó atrás el castillo y se adentró en la ciudad. Esta vez, los guardias no le impidieron caminar. Le explicaron el motivo. La única razón por la que lo detuvieron fue porque usó magia. Camelot y el reino de Albion prohíben la magia sin permiso oficial. Algo que él, como invitado, no tenía. Era comprensible, la magia era poderosa, y contra mortales insensatos que no podían defenderse. Peligrosa. Ahora le habían dado permiso para usar magia, siempre y cuando no dañara a las personas con ella, algo que no planeaba hacer. Era Loki, príncipe de Asgard, legítimo gobernante de los 9 reinos. ¿Por qué perdería el tiempo gastando bromas a los mortales? La única razón por la que andaba bajo una ilusión era porque no le importaban los mortales. No merecían ni siquiera mirarlo. Aún así, después de haber conocido al rey de esta ciudad, sintió mucha más curiosidad por la gente, estos mortales que vivían bajo el gobierno de un dios, y por la ciudad misma. Entonces, se tomó su tiempo para llegar hasta Thor, recorriendo la ciudad y explorándola. ¡Y qué vista tan impresionante! Podía ver claramente que no había sido obra de mortales. Era demasiado perfecto para eso. Estaba sinceramente impresionado y sorprendido de que Arturia permitiera que los mortales vivieran allí. A sus ojos, no eran dignos de una ciudad así. Continuó su camino, con pasos ligeros y pausados, mientras la ilusión a su alrededor cambiaba con cada esquina que recorría. Se movía invisible, un fantasma entre los mortales, con su mirada penetrante captando hasta el más mínimo detalle del bullicioso mercado en el que se había adentrado. Los comerciantes gritaban con voz clara y segura, sus puestos rebosaban de productos de todos los rincones del mundo. Sin embargo, no pudo evitar sentirse un poco decepcionado, pues lo que vendían eran los artículos más mundanos de todos. Frutas, carnes, juguetes y baratijas, ropa, todo destinado a mortales. Nada que ver con el lujo divino que había visto desde el propio castillo. Una vez más, no pudo evitar notar lo limpia que estaba la ciudad, incluso con mortales por todas partes, se sentía, extraño, como si los mortales no debieran ser tan puros. Solo podía asumir que esto tenía algo que ver con esa diosa que los gobernaba, y no había sido eso una sorpresa. No creía que quedaran dioses en Midgard. Ella no había estado allí la última vez que él estuvo, seguro, así que ¿de dónde venía? ¿Y por qué su padre le permitió quedarse? Estaba seguro de que allí había un secreto, y llegaría al fondo sin duda. Pero primero, Thor. Usando magia, descubrió rápidamente dónde estaba Thor, y Loki se encontró frente a una taberna, con un pintoresco y antiguo letrero de madera colgando sobre la puerta. Era interesante. El lugar tenía una atmósfera extraña, a la vez antigua y reluciente. Casi como el propio Asgard. Aún así, que Thor estuviera en un lugar como este le venía bien. No es de extrañar que se emborrachara después de que lo echaran. Loki empujó la pesada puerta de madera. El leve crujido de las bisagras de hierro interrumpió el murmullo de voces y el tintineo de las jarras. El aire cálido y ahumado de la taberna lo inundó, impregnado de aromas a madera añeja, cerveza fuerte y el leve toque metálico del aceite de armas. Era un marcado contraste con la brillante piedra del castillo, grabada con runas, un lugar de calidez, ruido y vida, el tipo de lugar donde los mortales se reunían para beber y olvidar sus preocupaciones y compartir historias de sus fugaces vidas mortales. Y allí, en el rincón más alejado, sentado solo en una pesada mesa de madera con una enorme jarra medio vacía en una mano, estaba Thor. Los anchos hombros de su hermano estaban encorvados, su cabeza inclinada y su cabello largo y despeinado proyectaba sombras sobre su rostro. Loki se permitió un momento para saborear la vista. Thor, su hermano, orgulloso, imprudente y martillador, reducido a esto. Un mortal entre mortales, ahogando sus penas en cerveza, separado del poder que lo había definido durante siglos. Era casi poético. Luego dio un paso adelante, sus dedos largos y delgados se envolvieron alrededor del respaldo de la silla frente a la de Thor mientras se deslizaba en el asiento, su capa se acumuló a su alrededor como la sombra de una serpiente. Thor, dijo en voz baja, casi dulce, con una expresión cuidadosamente definida de triste resignación. Hermano. Thor levantó la cabeza de golpe, sus ojos legañosos e inyectados en sangre parpadearon con incredulidad al fijarse en la figura familiar y majestuosa de su hermano. Por un instante, simplemente se quedó mirando, mientras su mente luchaba por procesar la imagen que tenía ante sí. ¿Loki? Graznó con voz áspera, apretando con fuerza el asa de su jarra con sus dedos gruesos. ¿De verdad eres tú? Loki forzó una pequeña sonrisa triste, inclinándose ligeramente como para compartir un dolor íntimo y silencioso. Sí, hermano. Soy yo.
La expresión de Thor cambió, y un destello de desesperada esperanza se encendió en sus ojos cansados y demacrados. Dejó la jarra con un golpe sordo y deliberado, inclinándose hacia adelante. Sus anchos hombros temblaban por el esfuerzo de mantenerse en pie. Loki, debes ayudarme. Debo regresar a Asgard. Debo pedirle perdón a mi padre. Loki, por favor. La mano de Loki se extendió rápidamente, sus finos dedos descansando suavemente sobre el grueso y musculoso antebrazo de su hermano, con una expresión de tristeza cuidadosamente forzada. Thor, yo desearía poder. De verdad que sí. Pero, hay algo que debes saber. Thor frunció el ceño y entrecerró los ojos, confundido y con creciente temor, mientras buscaba respuestas en el rostro de su hermano. ¿Qué quieres decir? ¿Qué ha pasado? Loki dejó escapar un suspiro largo y tembloroso, cerrando los ojos por un momento como para recomponerse, para reunir la fuerza para decir la terrible verdad. Es padre, dijo finalmente, con voz temblorosa. Nuestro padre, ha muerto, Thor. El rostro de Thor se retorció por la desesperación, sus manos anchas y callosas se apretaron en puños mientras luchaba por contener el torrente de dolor y culpa que amenazaba con destrozarlo. No y no, esto no puede ser, y susurró, con la voz quebrada y los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Lo siento, padre, y lo siento mucho. Y Loki se reclinó, sus rasgos afilados y elegantes se transformaron en una máscara de simpatía fría y distante mientras observaba a su hermano derrumbarse ante él, el poderoso dios del trueno reducido a un mortal roto y derrotado. Lo sé, hermano, dijo en voz baja, con un dejo de tristeza en la voz, justo lo suficiente para retorcer el cuchillo un poco más. Sé que no pretendías que esto pasara. Pero lo hecho está, y ahora debes vivir con las consecuencias de tus actos. La cabeza de Thor se levantó lentamente, sus ojos se llenaron de una esperanza desesperada, casi infantil, cuando se encontró con la mirada firme e inquebrantable de su hermano. Entonces, ¿aún puedo regresar? ¿Aún puedo arreglar las cosas? Puedo demostrar que soy digno y griega. La sonrisa de Loki se ensanchó, sus ojos brillaron con una fría y cruel satisfacción. Me temo que no, hermano. Como nuevo rey de Asgard, no puedo tomar mi primera decisión que deshaga a la última orden de nuestro padre. Socavaría mi gobierno y quebrantaría la frágil paz que he logrado asegurar tras su muerte. El rostro de Thor se ensombreció, la chispa de esperanza en sus ojos se apagó tan rápido como se había encendido, sus poderosos hombros se hundieron una vez más, su cabeza se inclinó bajo el peso aplastante de las palabras de su hermano. No tuve elección, continuó Loki, con un tono de pesar cuidadosamente medido, sin apartar sus penetrantes ojos verdes del cuerpo destrozado de su hermano. Con la muerte de mi padre, los Jotun aprovecharon la oportunidad para impulsar un tratado de paz, uno que exigía que tu destierro se mantuviera como condición para la paz. Romper esa promesa ahora sería invitar a la guerra, deshacer todo el progreso que he logrado para asegurar el futuro de Asgard. Thor apretó los puños, tensó la mandíbula y rechinó los dientes mientras el terrible peso de su exilio caía sobre él. Lo había perdido todo. Su poder, su honor, su familia, y ahora, incluso la esperanza de redención le había sido arrebatada. Lo entiendo, dijo con voz entrecortada, con la voz cargada de dolor y los ojos ardiendo de lágrimas contenidas. Nunca quise que esto pasara. Solo quería proteger a Asgard, demostrar que era digno del trono, y Loki se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción, sus rasgos afilados y elegantes se asentaron en una máscara de simpatía fría y distante mientras extendía la mano para agarrar suavemente el hombro de su hermano, sus dedos largos y delgados presionando lo suficientemente fuerte para recordarle a Thor su lugar, su impotencia. Lo sé, hermano, murmuró en voz baja y tranquilizadora, con sus penetrantes ojos brillando con cruel diversión. Sé que tenías buenas intenciones. Pero lo hecho está, y ahora debes vivir con las consecuencias de tus actos. Thor volvió a bajar la cabeza, con su espeso cabello dorado cubriendo su rostro mientras sus hombros se hundían aún más. Su enorme figura pareció encogerse bajo el peso aplastante de las palabras de Loki. Consuélate con esto, hermano, continuó Loki, con voz suave y serena, y sus penetrantes ojos esmeralda brillando con cruel satisfacción. La muerte de mi padre no fue en vano. Tu exilio ha traído la paz a Asgard, y tu sacrificio ha asegurado el futuro de nuestro pueblo. Thor no dijo nada, con la cabeza gacha, sus manos callosas apretándose y aflojándose sobre la pulida mesa de madera, su poderoso cuerpo temblando por el esfuerzo de mantenerse unido. Loki se enderezó, soltando el hombro de su hermano mientras daba un pequeño y elegante paso hacia atrás, su capa oscura girando a su alrededor como la sombra de una serpiente. Debo regresar a Asgard, dijo con suavidad, con voz serena.
Sus rasgos afilados y elegantes se transformaron en una máscara de indiferencia distante mientras se daba la vuelta y daba pasos largos y gráciles hacia la puerta. Cuídate, hermano. Me aseguraré de que tu exilio sea lo más cómodo posible. Y con eso, Loki salió de la taberna, con su larga y oscura capa arremolinándose a su alrededor mientras desaparecía en la habitación llena de humo y gente. La puerta se cerró detrás de él con un ruido sordo y resonante. Aunque quería quedarse un poco más de tiempo, entendió que necesitaba regresar a casa, su gobierno aún no era fuerte, muchos aún dudaban de él y ahora que Thor estaba seguro de no regresar, tenía que trabajar en el resto de su plan. Aunque y decidió hacer una cosa primero. Una vez más, se abrió paso por las calles de Camelot, usando magia para hacer que los mortales se abrieran ante él. Nadie notó el extraño espacio abierto entre la multitud. Lentamente, se acercó cada vez más a donde descansaba Mjolnir. Finalmente, llegó a la plaza central, la imponente estatua blanca del joven rey se elevaba por encima de la multitud de mortales reunidos, una mano levantada en eterno desafío y la otra apoyada en la empuñadura de una gran espada brillante. Tras haber conocido personalmente al rey, le costaba comprender cómo este joven se había convertido en una diosa tan deslumbrante y hermosa. Aún así, no reflexionó mucho. Mientras ella permanecía allí, volvió a oír los susurros de los mortales. ¿Viste al último tipo? Casi se lesiona la espalda intentando moverlo, le murmuró un hombre de aspecto rudo a su amigo, mientras se ajustaba la correa de su bolso de cuero. Debe de pesar 1 tonelada. ¿1 tonelada? Se burló su amigo, un hombre fibroso con gafas y los dedos manchados de tinta. No se trata de peso, idiota. El rey dijo que se trata de mérito. Puedes ser tan fuerte como un toro, pero si no eres digno, no se moverá ni un ápice. Una mujer cercana resopló, cruzándose de brazos mientras observaba con esperanza otro paso hacia el pedestal. ¿Merecimiento? ¿Qué significa eso? ¿Quién decide quién es digno? ¿Ese martillo? ¿O los propios dioses? ¿Qué importa? Replicó el primer hombre, con la mirada fija en el martillo. Solo sé que, si pudiera levantar esa cosa, no tendría que trabajar ni un día más. Sería un dios. Un marinero corpulento y tatuado intervino con un gruñido bajo y retumbante. Olvídate del dinero. Si tuviera el poder de un dios, recuperaría el honor de mi familia y obligaría a esos bastardos que me hicieron daño a implorar clemencia. Oh, por favor, replicó el hombre de las gafas, subiéndose las gafas por la nariz con el ceño fruncido. Terminarías como los demás. Ebrio de poder, destrozando montañas por diversión o lanzando rayos a tus enemigos. ¿No serías mejor que los necios que te precedieron? ¿Y qué harías con el poder divino? Preguntó la mujer arqueando una ceja mientras lo miraba con escepticismo. El hombre de las gafas dudó, con los dedos crispados a los costados. Yo cambiaría el mundo, dijo finalmente, con la voz baja y temblorosa. Pondría orden en este caos, lo remodelaría a mi imagen, crearía algo mejor. El grupo se quedó en silencio, sus ojos una vez más se volvieron hacia el martillo, sus pensamientos se perdieron en sueños de poder y gloria, de venganza y redención, de un mundo remodelado a su propia imagen. Loki se permitió una pequeña sonrisa cómplice al pasar junto a ellos, sus ambiciones susurradas resonando en su mente aguda y astuta. Idiotas, pensó. No tienen ni idea de lo que es el verdadero poder. No tienen ni idea de lo que significa estar por encima de las masas, moldear la esencia misma de la realidad a tu antojo, doblegar el cosmos a todos tus caprichos. Aún así, a pesar de sus pensamientos, tejió una ligera ilusión y llegó a la cabeza de la fila. Sintió la mirada de esos caballeros mágicos sobre él, pero ignoraron sus acciones. Y entonces, se agachó, agarrando el mango con la mano. Nota del autor. Solo Loki manipulando ligeramente a su hermano. Luego, intentando robarle su poder, nada fuera de lo común. A Loki todavía le importa Tori, pero tenerlo allí es mucho mejor para él. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo, en un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba, nos vemos.